hacia la comunidad. Amén. 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 Y ahora vamos con corito. Un corito. ¿Qué vamos a cantarle al Señor, Dieguito? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a cantarle con mucho gozo al Señor. Voy a cantarlo. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que yo me da. Yo siento gozo, siento paz. Siento el amor que yo me da. Yo aquí se siente la presencia de Dios. Yo aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo, siento paz. Siento el amor que yo me da. Yo siento gozo, siento paz. Siento el amor que yo me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Amén, amén, amén. Continúa, Dieguito. Y ahora vamos con una oración de invocación que la va a hacer Amarín. Oración de invocación que la va a hacer ¿quién, Diego? Amarín. Amarillo. Amén. Vamos a estar en comunión, oremos. Oremos, amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el día que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque en esta noche nos permites congregarnos como familia, como iglesia, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Invocamos tu presencia en este recinto, Señor, que te pasees en medio nuestro, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, Señor, y que como cantamos en el corito anterior, que aquí podamos sentir tu presencia, Señor. Abre nuestras vidas, Señor, a nuestros vecinos, Señor, a los hermanos que nos escuchan en la radio, en la internet, Señor, y ministra con poder en esta noche, Señor. Y gracias por esta oportunidad que tú nos das de alabarte, Señor, de entonarte alabanza, Señor, y de escudriñar tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es viva, Señor, tu palabra, Señor, Amén. que es como refrigerio y bálsamo de nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. En tu nombre hemos orado. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Y ahora vamos con la lectura de Romanos, capítulo 8, versículos del 9 al 11, por Clarimar. Por Clarimar. Muy bien, Clarimar va a ser la lectura del libro de Romanos o la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo ¿qué? Del 9 a 11. Del 9 al 11. Hacer el micrófono a Clarimar. Y vamos a estar en comunión para la palabra. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Amén. Déjame leerla yo de nuevo. Romanos 8, versículos del 9 al 11. Perdón, Romanos 8 no. Primera de Corintios, debe decir. Primera de Corintios. Ya sabía yo que primera, gracias por la aclaración. Es Primera de Corintios. Fui yo, Diego, no te preocupes, el que le escribió mal la referencia. Primera de Corintios, capítulo 8, del 9 al 11, dice así de nuevo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento,
sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Y escuchen para que después me comenten. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Qué quieren decir esos versículos? Animar. Como que el que no se arrepienta, ¿No? Pero mira que- Marili. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que la libertad tuya no venga a ser ¿qué? Tropiezo para los... Para otras vidas. débiles, ajá. Para las personas que son débiles. Está diciendo que la libertad tuya está diciendo que la libertad tuya no venga a ser tropiezo de los débiles. Que mi libertad, la que sea, Para esa libertad, ¿verdad? no. otro no se afecte. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, si alguno que te ve a ti que eres cristiano, por ejemplo, te ve sentado a la mesa en lugar de ídolos, o sea, Pero haciendo algo que no está algo bien, que no es te ve en correcto, pecado, no necesariamente en pecado, ¿sabes? pero que no es correcto, que no. Por ejemplo, una persona que es creyente y que de la noche a la mañana toma el hábito de visitar lugares Sentado a la mesa en un lugar de ídolos. lugares que no debería sentarse. ¿Qué va a pensar la gente que lo ve allí? Adiós, pero este no es cristiano, ¿qué hace aquí? Exacto. Y eso puede ser tropezadero para una persona persona que es débil en la fe y que no comprende. A lo mejor tú no estás haciendo nada malo, que no conozco. pero se supone que uno, como buen creyente y cristiano, se cuide, ¿verdad? Y guarde un buen testimonio. Porque si el conocimiento tuyo, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, o sea, Y la conciencia de aquel que es débil. Claro. por eso uno no solamente como cristiano debe hacer las cosas como Dios manda, sino debe lucir bien en ellas. ¿Por qué? Porque otras personas te pueden ver y tu ejemplo los puede confundir si das un mal testimonio. De eso se trata en esos versículos. Continúa, Dieguito, con la dirección del culto. Ahora vamos por la oración por los hermanos. Que Amén. va a hacer Clarimar. Clarimar, pasa por aquí al frente para que hagas una oración no solamente por los hermanos de la comunidad, sino también los hermanos de la internet y los de la radio, ¿ok? Una oración de intercesión, mi amor, ¿ok? Vamos a estar en comunión. Oremos. Señor, te pido por aquellos, Señor, que te necesitan, Señor. Amén. Aquellos hermanos, Señor, que todavía no te han conocido, Señor. Te pido, Señor, que tú hoy te les presentes al frente, Señor. Que levantes su cabeza en alto, Señor. Sí, Señor. Que los ayude, Señor, a aquellos que no conozco y a los que no conozco, Señor, aún. Te pido también por los de la internet, por los de la radio y de la comunidad, Señor. Cuídanos a todos, fortalécenos y protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aún así también los que no nos escuchan, los que no nos ven, Señor. Te pido, Señor, que los cuide y que los fortalezca. Amén. Señor. Toca sus vidas, Señor, su familia. Cambia a su viejo yo, ponle su nuevo yo, que tú eres el que los convence de sacar ese viejo yo, Señor. Que se arrepientan, Señor. de lo que Aleluya. han hecho, Señor. Que se den cuenta que tú eres su Salvador, Señor. Amén. Que tú eres su Rey, Señor, el que le da la fortaleza de cada día. Te pido que nos cuiden a todos los que quedan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así será. Claro que sí, Clary. Y ahora vamos con un corito. Un corito, otra alabanza. Y vamos a cantarle al Señor algo con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho gozo. Amén. Vamos a ver. Gozo, gozo. Gozo yo quería, pero lo buscaba.
Amén. Ahora vamos con la lectura del Salmo 139 por Serafín. Por papá. Vamos a, busquen en sus Biblias, ¿verdad? El Salmo 139, que lo vamos a leer en esta ocasión completito. Y cuando tengan ese salmo, ¿verdad? Como ustedes, dicen amén. ¿Ven? Todavía. Salmo, Estoy cerca. Salmo 139. Es completo, ¿verdad? Sí, mi amor, lo voy a leer completito porque es un salmo hermoso. Amén. Amén. Llegué primero. Salmo 139, échate por aquí al ladito, Dieguito. Vamos a darle a Diego aquí, mamá. Consíguele a Diego, porque yo te lo consigo, papi. Salmo 139, Dieguito, mira, aquí está. Para que sigas la lectura mientras yo lo voy leyendo. ¿Puedo decir como yo creo que se titula? Sí, mi amor, puedes decirlo, no hay problema. Así se titula. La omnisciencia. La omnipresencia. Omnipresencia. Y omnisciencia del Señor. Muy bien. Para el director del coro, Ok. Salmo de David. Es un salmo de David, Eso significa que él es el autor. que él es el autor y que cuando hace ese comentario, ¿verdad? ¿Para el qué? ¿Del coro? Para el ¿Lo viste? coro de Léelo de nuevo. Para el director del coro. Era porque recuerda que los salmos se usaban también como cánticos en la adoración, ¿ok? Yo lo sé. Y este es un salmo que se usaba Que es mucho. como si eso es lo que diría aquí, es como si fuera un corito. Se puede- Me quedé leerlo cantándolo. Se puede hacer cantando, exactamente. Porque es hasta poético, ¿verdad? Es hermoso. Dice así, estamos todos listos. Siéntate, Diego, en lo que yo lo leo, porque este salmo es largo. Salmo, ¿cómo dices, Amarili? Aquí dice, Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y siempre está presente, Dios nos conoce. Claro. Está con nosotros y su regalo más preciado es permitirnos conocerlo. Por eso es que se llama, ¿verdad? Este salmo trata sobre la omnisciencia y la omnipresencia del Señor, ¿verdad? ¿Y esos son qué? ¿Qué es la omnisciencia? Atributos del Señor. Así que no es casualidad que yo les traiga este salmo en esta Sí, noche. porque eso es lo que falta. Eso es lo que nos faltan, los atributos, ¿verdad? Eso es lo que está. Y que también a través de la predestinación y del libre albedrío hemos conocido que los atributos están íntimamente ligados. Amén. Pues vamos a leer este salmo. Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Yo estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero. Se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y escuchen con atención cómo termina este salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que lo que haya oculto en nosotros, que nosotros todavía no hemos, ¿verdad?, descubierto, que está mal en nosotros, que el Señor, ¿qué? Nos examine. Nos lo muestre. Y nos deje entender, Nos dé entender. Nos revele lo que está. Se dieron cuenta que todas las cosas que este hombre hacía, ya Dios las sabía. Y no importa dónde él fuera y huyera de Dios, ahí estaba Dios. ¿A dónde huiré de Dios, verdad? Continúa, Dieguito, con la dirección del culto. Amén. Amén. Ahora vamos con la oración de iluminación por Amaril. Amaril va a ser la oración de iluminación en esta hora para la discusión y la exposición de la palabra. Oremos. Oremos, amantísimo de Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos ante ti, Señor, en esta hora, Señor, vamos ante ti, pidiéndote, Señor, que tú nos ilumines, Señor, que tú nos des el entendimiento necesario, la sabiduría, Señor, para comprender tu palabra, Señor, en esta noche, la palabra que va a ser discutida, Señor, que sea de refrigerio y de bálsamo, Señor, a nuestro espíritu, Señor, que la palabra que escudriñemos, Señor, no solamente la escuchemos, Señor, más que eso tú quieres, Señor, sino que podamos ser hacedores de ella, Señor, que podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, con nuestros semejantes, Señor. Aleluya. Mira que esta palabra también pueda penetrar, Señor, en los corazones de nuestros vecinos, Señor, de los hermanos de las radios, Señor, y de los hermanos de la internet, Señor. Tu palabra nos retorna tras vacía, Señor, tu palabra hacia aquellos, Señor, Para lo por lo cual cual tú la envías, Señor, y yo sé que en esta hora, Señor, tu palabra va a ministrar nuestras vidas y a la vida de los demás hermanos, Señor. Gracias, Señor, en tu dulce nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Ahora vamos con la predicación por Serafín. Amén. Gracias, Dieguito. Toma asiento, hijo mío. Estamos bien contentos, ¿verdad? Porque Dieguito vuelve a dirigir otro culto, igual que hiciera Clarimar el otro día, ¿verdad? Y estamos bien felices de que ya ellos van dirigiendo los cultos y hacen que el trabajo nuestro sea un poquito más ligero. Hemos estado todos estos meses, los últimos 2 meses, estudiando la predestinación y lo que es el libre albedrío y un montón, ¿verdad?, de elementos teológicos y mucha información. Ya estamos casi como terminando estos temas, pero nos quedan algunos todavía. Y entonces seguimos avanzando en Éxodo, que es donde nos quedamos, en Éxodo 9, versículo 16. Y en esta noche yo quisiera discutir con ustedes los atributos del Señor, ¿verdad? Entre otras cosas, que los tengan claros, aunque ya ustedes los conocen bastante, pero hay varias doctrinas que deben conocer, que son sumamente importantes dentro y fuera de lo que es el libre albedrío y la predestinación. Hay una palabra que yo uso mucho aquí, que es la palabra gracia. ¿Verdad que sí? Que esa palabra nosotros la usamos mucho. Y si yo les preguntase a ustedes, ¿qué significa para ustedes la palabra gracia? ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Habla fuerte, Clarimar. El favor inmerecido de Dios. Ok, Clarimar acaba de decirnos, ¿verdad?, que la gracia es el favor inmerecido
de Dios. ¿En qué otro contexto nosotros podemos entender la gracia? La gracia que nos regala Dios. La gracia que nos regala Dios es un favor inmerecido, ok, pero hay dos contextos en donde podemos entender la gracia. El primer contexto es un favor inmerecido. Pero un favor inmerecido, ¿de qué forma? De que nosotros no lo merecemos. Está bien, pero no me han dicho los contextos. Vamos a ver, Amarillo. Nosotros, dime. ¿Salvación? Ok, ese es un contexto. La gracia la podemos entender en el contexto de la salvación. Dios nos regala la salvación como ¿qué? Como un favor inmerecido. Que no merecemos. ¿Lo entiendes? ¿Y tú, Diego? La gracia en el contexto de salvación. Ahora, la gracia la podemos entender también en otro contexto. ¿En cuál? Arrepentimiento. No, Sacrificio. no. La gracia como salvación y la gracia como un don, de Dios. Amor. Don de como Dios. fruto del Espíritu Santo. Y don. ¿Sí? Como la fe. Como la fe. ¿Ves? La gracia, cuando la gracia del Señor reposa sobre el creyente, ¿de qué estamos hablando? Como un don que tú tienes, porque la gracia no es lo mismo que gozo. Cuénteme. La gracia no es lo mismo que gozo. Pero está muy íntimamente relacionada. Cuando decimos la gracia del Señor reposa sobre ti, ¿a qué nos referimos? Como un don o como un fruto también puede ser. ¿Y cómo se ve esa gracia? ¿Cómo tú ves la gracia del Señor en ese contexto en una persona? ¿En qué fruto? Fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu. Una persona en donde descansa la gracia del Señor sobre ella es una persona que sabe amar al prójimo. Una persona que reúne muchas cualidades. Hasta hace más o menos lo que es mandamiento. No quiero que te enredes con la ley. No tiene que ver necesariamente con la ley, porque acuérdate que hay una confusión entre obras de la fe y obras de la ley. No, Pero sí, es una persona que puede cumplir la ley, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de fruto del Espíritu. Vamos a concentrarnos en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La fe. Dígalo. La fe. ¿Qué más? Paciencia, mansedumbre, benignidad, No, la gracia no. templanza, benignidad, mansedumbre. Cuando hablamos de la gracia, Clary, Pero no como, me acaban de- sí, mi amor, pero es que cuando hablamos de la gracia, en el contexto de fruto o don, no es la gracia solamente. La gracia es un conjunto, son muchos frutos dentro de ella. Es virtud, que no es lo mismo que un solo fruto. Ok, fruto de paciencia, eso es un fruto. ¿Me siguen? Fruto de fe, eso es otro fruto. Benignidad. Fruto de benignidad, mansedumbre. ¿Cuántos frutos llevo? 4. Y si hay una multiplicidad de frutos, la gracia del Señor descansa en ti. ¿Entiendes? La gracia del Señor no es un fruto en específico, son muchos frutos. Para tú tener la gracia. Exactamente, para que la gracia del Señor repose en el creyente. Porque quiere decir que el Señor te ha dado ¿qué? El don, mucho fruto. Ha multiplicado el fruto en ti. El don es como si tú tuvieras muchos frutos. No. El don te capacita para hacer cosas. Se parece al fruto y va de la mano. La fe tú la puedes ver como fruto y como don. La gracia tú la puedes ver como don y como fruto, como don y como fruto. Pero cuando tú lo miras como fruto, lo ves en un contexto de muchos frutos, no de un solo fruto. ¿No me están entendiendo? Porque veo ojos que como si no me entendieran. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Sí? La gracia, conjunto de fruto. Y obviamente puedes decir que es un fruto. Y también lo puedes ver como un don, porque cuando la gracia del Señor descansa sobre ti, ¿qué tú haces? Es como si tuvieras un don. Es como si tuvieras un don y puedes tener ¿qué? Por ejemplo,
No, frutos no. Estamos hablando de don ahora. Hay muchos dones. ¿Como cuáles? Bondad, No, esos frutos. Discernimiento, por ejemplo. ¿Ven? Por eso yo les estoy explicando esto a ustedes, porque mucha gente confunde los frutos del Espíritu con los dones. Y mucha gente confunde la gracia con frutos o con dones y no sabe realmente en dónde se encaja esto. Además, hay otro contexto para la gracia, que fue el que mamá dijo originalmente, que es ¿cuál? ¿Cuál es el otro contexto para ver la gracia? La salvación. Mira que yo he explicado esto muchas veces aquí, pero nunca había separado estos términos para estudiarlos bien. Ok, de nuevo, si les vuelvo a preguntar, ¿qué es la gracia, Clarimar? ¿Qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido de Dios. Sea don, o sea por la salvación, o sea por fruto, es un ¿qué? Un favor inmerecido de Dios. ¿Me siguen? Quiere decir que todo el fruto que el creyente tiene del Espíritu Santo viene siendo ¿qué? Viene siendo parte de la gracia del Señor, porque los frutos que produce el Espíritu Santo en ti, ¿los produce en ti por tus propias cualidades? No, pues Dios te las está regalando. ¿Y cómo Dios te regala eso? ¿Qué se supone que pasa en el creyente? Hay un proceso por el cual el creyente pasa para que vaya creciendo en la fe y el Señor lo vaya capacitando. Ese proceso se llama santificación. Esa tú no la conoces, ¿verdad? Pero ahora la estás conociendo. Tú estás, yo estoy, mamá está y todos los hermanos que nos ven o nos escuchan están, que son creyentes, en un proceso de santificación. Cuando tú te arrepientes y tú reconoces que necesitas a Cristo, tú entras en ese proceso. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, entras en ese proceso de santificación. Es un proceso que nunca termina. Y en ese proceso de santificación es que tú vienes recibiendo ¿qué? La gracia del Señor. Exactamente. Y recibiendo la gracia del Señor, recibes ¿qué más? Recibes ¿qué más? Los dones y el Espíritu. Y el fruto del Espíritu. ¿Ok? Tenemos tres categorías para que lo tengan claro. En este lado están los frutos del Espíritu, aquí están los dones del Espíritu y aquí está la gracia. La gracia está por encima de estas dos porque de ella nacen estas dos. ¿Está claro? Sí. Tanto los dones como... Está la gracia, Dios mío, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Habla fuerte, mamita. Están los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y Muy la bien. gracia. Dijimos un don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese? ¿Cuál mencionamos? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué quiere decir eso? Si se acuerdan. Discernimiento. Discernimiento, pero tú puedes ver más allá. Ver más allá, analizar más allá una cosa. No. Discernimiento es cuando usted tiene la capacidad de distinguir la procedencia de algo, si es buena o es mala. Si es de Dios o no es de Si Dios. viene de parte de Dios o no viene de o parte de Dios. Eso es discernimiento. Cuando tú tienes frente a ti una decisión que tomar porque no sabes si esto es de Dios o no es de Dios, porque se ve confuso. Pero si tienes el don del discernimiento, no se te va a hacer difícil. Porque el Espíritu Santo te va a revelar de que eso no es de Dios. Pero tienes que buscarlo en la Biblia. Tienes que buscarlo en la Biblia para que lo confirmes con la palabra, claro que sí. Pero el Señor te va a hablar. Porque cuando tú quieres hacer algo, y está, O cuando tú ves una situación específica. que quieres actuar y
Puede venir una persona con buenas intenciones a tu vida, que parece que tiene buenas intenciones, pero en el fondo no viene con buenas intenciones. Y tú tienes el don del discernimiento y tú te das cuenta y tú dices, se ve bien, pero me parece que no es de Dios. Pues ahí tú ejerciste el don. Ahora, tú dijiste algo muy importante. Tú lo confirmas. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Y tenemos siempre que confirmarlo con la palabra. ¿Por qué? Pero primero, cuando se ve el discernimiento, tú descubres que esa persona es así, pero primero Dios te habla y después que tú lo confirmas, o primero lo confirmas. El Señor te va a hablar, Clary. El Señor te va a hablar. Cuando tú tienes discernimiento, el Señor te va a hablar. Y te va a hablar a tu corazón. Pero tú no puedes confiar en eso. ¿Por qué? No es que no confíes en Dios, no es que no tengas fe. Es que todo tiene que ser pasado por el filtro de la palabra. Salga de la boca de Dios. Aunque salga de la boca de Dios, porque tú no vas a ofender a Dios si tú lo confirmas con su palabra. Por el contrario, Dios se va a sentir halagado. Yo digo que salga de la boca de Dios lo que está escrito en la Claro, Biblia. claro que sí. Claro que sí. Yo no me refiero a que salga de lo que Dios te hable. Ok. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la... ¿Por qué nosotros, aunque tengamos el don del discernimiento, tenemos que pasar por la palabra? ¿Por qué? Porque la carne... No, el proceso del corazón del La hombre. carne nos engaña y nos puede confundir. No puedo confundir. Aunque ahí al frente tengamos nuestra respuesta, la respuesta correcta, la carne nos puede confundir. Eso es así. Por eso funciona. El corazón del hombre, ¿eh? Y también tú estás inclinado a un lado. Y porque Aunque cuando tú ejerces el don, tú estás seguro. Pero la carne te traiciona. Pero- La carne te hace pensar que no estás seguro. O viceversa. Obvio. O puedes sentirte muy seguro, o puedes sentirte inseguro. seguro. Sea lo que sea, tienes que confirmarlo por la palabra. Así que tenemos que la gracia la entendemos en el contexto de salvación, como también la entendemos en el contexto de don o fruto. Claro, eso está claro, no se les va a olvidar. Amén. Y santificación, quedamos que era qué. Es el proceso por el cual va pasando todo aquel que conoce al Señor, que se arrepiente y Todo aquel creyente, ¿verdad? Que se convierte. al Señor. El proceso y todo eso es un proceso que no termina. Un proceso que dura Toda toda la La vida. persona tenga vida. Y por medio de la santificación, ¿qué recibimos, Diego? Recibimos la... No. Dime, Clary. Los dones, los frutos del Espíritu Santo, La los dones gracia. del Espíritu Santo y la gracia. Los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y la gracia. Eso no son maravillas. ¿Ok? Y eso nos va capacitando y nos va haciendo crecer en la fe. Y va moldeando, el Señor nos va moldeando. Porque el don y los frutos de la gracia. El don, Porque aleluya. es como ¿Viste? para hacer un bizcocho, tú tienes que usar ingredientes. Muy bien. Pues es así. El bizcocho es la gracia y los ingredientes son los frutos y los dones. Yo te diría que el ingrediente mayor es el amor de Dios. ¿Verdad? El amor de Dios, gracia y amor de Dios, para mí son lo mismo. ¿Verdad? Porque ¿Sí? tú no le regalas algo a alguien si tú Sí, no sí, la amas. sí, no tienes Si amor. tú no tienes amor. Bueno, sí. Digo, Sí, si se tienes puede malas decir. intenciones. Sí. Es que el favor inmerecido Dios por amor. Pero el favor inmerecido, pero estamos hablando de Dios. Pero abusan de ese poder. Sí, a pero veces. estamos hablando de Dios, no estamos hablando de hombres. Los hombres sí, los hombres podemos regalar muchas cosas con malas intenciones, pero papá Dios no. Pero el favor inmerecido viene por su amor. Dios ¿verdad? solo regala con su amor. El favor inmerecido viene por su amor, como dice Amarili. Porque Amén. hay uno que el favor inmerecido eso se debe yo creo, no sé si estoy correcta, pero se debe referir a cuando Dios murió en la cruz del Calvario. Muy bien, te acercas bastante. Creo que. Claro, ahí es que... Porque ese fue el mejor favor inmerecido que nos pudo Claro dar. que sí. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo Bueno, muere, eso Él lo hizo por amor. Cuando- Él no lo hizo por hacerlo. escucha, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, una de sus últimas palabras, si no fueron sus últimas palabras, fue consumado es. ¿Qué quiere decir eso de consumado es? Vamos a ver. Ya está todo hecho. Ya el sacrificio. Ya está todo hecho. Cristo fue a la cruz
no por capricho de Dios Padre, no por capricho de Él. No va a quedar bien con el Dios Padre. No exacto, ni por capricho de Él. Él fue a la cruz con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Él sabía que nosotros llegaríamos. ¿Cuál es el propósito? Salvar a la humanidad. Porque él sabía que nosotros vendríamos. ¿Ok? Salvar a los hombres. ¿Salvar a los hombres de qué? ¿De qué, Diego? De la ira que De condenación. De con condenación. Entonces, ¿eso no es un favor inmerecido? Pues claro. Que tú des tu vida por otra persona. Por muchas personas. En este caso, Cristo dio su vida por toda la humanidad. Amén. Que Bueno, no merecíamos nada. que no merecíamos nada. Chacho. ¿Ok? Un montón Bueno, al por lo que principio, somos ahora. amén, al principio estábamos un poquito enredados por la gracia y los dones y el fruto, pero ya lo tienen claro. que Yo es lo lo más- tengo perfectamente. Tú lo tienes perfectamente claro. Lo que falta es que no se me olvide. Lo que falta es que no se te olvide, claro que sí. Bueno, vamos a leer, vayan a Efesios capítulo 2, Yo sé. que yo creo que con esta lectura vamos a entender aún mucho mejor lo que es la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, cuando lo tengan dicen amén. Capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Ya llegué. Amén. Amén. Allá soy rápida. Ya has aprendido, Clary. Voy a titular como se. Vas a leer el título. subtítulo o el título. El título. Amén. De muerte a vida por Cristo. Ya me confundí el tema. De muerte a vida Por Cristo. por Cristo. ¿Por qué te confunde el título? Porque me queda. Porque Porque primero dice de muerte, pero después dice a vida. Ajá. Porque tú conoces Ok. la vida y después la muerte. Eso es lo que tú conoces. Que la vida viene primero y después la muerte, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ese es el proceso natural de todo ser humano. Primero tiene vida y después muere. Porque uno tiene que Nacer. y después Pero aquí dice primero muerte. Pero ahí dice primero de muerte. A vida. Ah, pues ya tú vas a ver por qué dice eso así. Por eso es que digo que me confundo. Te confunde, pues no te vas a confundir. Cuando vayamos profundizando en los versículos te vas a dar cuenta por qué con Cristo pasamos de muerte a vida. Dice, Dios nos dio vida en Cristo. Dios nos dio vida en Cristo. Tú estás leyendo el comentario bíblico tuyo. No hace el título. Ok, el título. Dios nos dio vida en Cristo. Quiere decir que si Dios nos dio vida en Cristo, estábamos como. Muerto. Eso es el pecado. ¿Me entiendes ahora, Clarín? Tú estás viva físicamente. Todos nosotros estamos vivos físicamente. Pero cuando no conocemos a Dios y nuestras vidas no están en armonía con Dios, es como si tu espíritu estuviese muerto. Cuando Dios entra en tu corazón, tu espíritu está vivo. Cuando Dios entra en tu corazón, tu espíritu está vivo. Ahí está. Ya entendí. Todo ser humano que no ha tenido un encuentro con Papá Dios, con Cristo Jesús, Su vida está, Es como- su espíritu está muerto. su espíritu está muerto. Y es como si. A mí no me gustaría vivir así. A nadie le gustaría vivir así, pero hay gente que se acostumbra a vivir así. Porque le gusta lo que enseña al mundo. Porque le gusta lo que enseña el mundo, porque siguen las tinieblas, y como nunca han conocido la luz de Cristo, No ha pasado de muerte a no ha pasado de muerte a vida. a vida. Por Cristo. Por Cristo, tiene que ser por Cristo, no puede ser por más nadie. El único medio, el único camino que nos lleva a Dios Padre tiene un nombre: Jesucristo. No hay otro. Cristo es el único, ¿por qué? Ay, porque aquí dice. Cristo es el único camino al Padre, ¿por qué? ¿Por qué, Diego? Porque de muerte a vida por Cristo. Porque fue la única persona que entregó su vida en la cruz Por el sacrificio. por el sacrificio que hizo. ¿Ok? Bueno, vamos a la lectura de Efesios y la va a leer Clarimar. Y me vas a leer del versículo 1 al 10 y fuerte, Clary. Ok. Voy a leer otra vez el título. Lee el título, pero tiene que ser fuerte, Clarimar. De muerte a vida por Cristo. Amén. Y Él os dio
vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues para, ¿entendieron? Ahí él se quiere referir en nuestro espíritu. Claro. Viejo hombre. Fíjate, viste, está claro. Mira cómo comienza explicando. ¿Quién es el autor de esta epístola? No me No. lo dice. Parte. No, a mí no me lo dice. Pablo. Pablo, El apóstol Pablo escribió esta epístola. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está a los Efesios. Y esa carta que él le escribe, entre las cosas que le escribió esto. Y les está diciendo a ellos, ustedes estaban muertos en delitos y en pecados. Continúa. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de... Siguiendo. No, dice según la... Bueno, dale, está bien. Tú tienes otra versión. Según la corriente de este conforme, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Para. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, él le está diciendo a ustedes, ustedes estaban muertos en sus delitos, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Por qué? Porque ustedes en otro tiempo vivían así y seguían la corriente del mundo. ¿Y de quién más? Del mundo. ¿Y de quién más? De Satanás, conforme al príncipe de la potestad. Del enemigo, ¿verdad? Porque conforme al príncipe de la potestad del aire, Ah, ese es Satanás. ¿Ok? Continúa. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu? Ese es Dios. No, Cristo. no. Fíjate tú cómo dice. Está hablando de quién, conforme al príncipe de la potestad del aire, coma, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de obediencia? Dios y Satanás. Y en los hijos de desobediencia. Satanás. Comentario bíblico. El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el enemigo. Aquí lo dice. Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Cristo, el espíritu que moraba en ustedes era el espíritu del mundo y el espíritu del enemigo. ¿Ok? Y si mora el espíritu del enemigo en un ser humano, eso es bien peligroso. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando tú prendes el televisor por la mañana y empiezas a ver las noticias de las cosas que pasan en este país, tú te das cuenta que muchas de esas personas tienen que tener un espíritu, su espíritu muerto, para empezar. Y el espíritu que los mueve, que los motiva, es un espíritu de ¿qué? De maldad. Satanás. ¿Cómo un padre puede violar a una hija? ¿Cómo un padre le puede pegar un tiro, como yo escuché esta mañana en las noticias, a una hija? Eso está movido por Satanás. ¿Ves? Son cosas que ese ser humano ha permitido que el enemigo entre en su corazón y gobierne su mente y gobierne sus intenciones y llega al punto que hace cosas horrendas. No debe hacer. Horrendas, ¿ok? Continúa. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Para. Éramos por naturaleza. Los hijos de ira. Y recuerdan que nosotros estamos claros que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Así que Pablo les está diciendo, por un lado, el mundo tiene gran influencia en usted si no conoce a Cristo. El enemigo también. Pero también usted tiene otro enemigo. ¿Quién es ese otro enemigo? Su carne. No, ya el mundo lo mencionó. Su carne. Su carne. ¿Y su carne quién es? Es Usted mismo. Usted mismo, yo vi, no ser humano. Eso es lo Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la misma persona. de la misma persona. Quiere decir que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Bueno, hasta nuestra mente. Nuestra mente nos puede traicionar. Y los pensamientos. Y los pensamientos que nosotros tenemos a veces nos hacen daño a nosotros mismos.
Nosotros no necesitamos que el enemigo nos tiente necesariamente para hacernos daño. Ni tampoco necesitamos el empujoncito del vecino o del mundo. Nosotros mismos nos engañamos a veces. a veces nos engañamos a nosotros mismos porque nuestra naturaleza es ¿qué? Es mala, es pecaminosa. Y Pablo se lo está diciendo. Nosotros en otro tiempo éramos así porque el enemigo influenciaba, porque el mundo influenciaba o porque nuestra carne influenciaba. ¿Siguen? Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando de la gracia del Señor y he traído estos versículos, pero todavía no he mencionado la gracia, ¿verdad que no? No. Vamos a ver qué pasa. Sigue, Clarimar. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, Por su gran amor, por causa del gran amor que nos da, que nos amó, ajá, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ajá, nos nos dio dio, vida juntamente. Con Cristo, por gracia habéis Ahí está sido la salvados. salvación. Ahí. ok, y está ¿cómo está escrito? Entre paréntesis. ¿Tú no lo tienes entre paréntesis en tu versión, Clary? Yo sí. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Tú no? Yo no tengo entre paréntesis. Entre paréntesis, Clary, ¿qué pasó? Versículo 5. ¿Cómo que entre paréntesis? Que digas entre paréntesis. Tiene dos paréntesis. Esa frase Ah, sí, no pero tienes entre es paréntesis. que yo pensé que hiciera palabra entre No. paréntesis. Ahora, ¿vieron a dónde yo los he querido llevar con todos estos versículos? Que aún estando nosotros muertos asumidos en el pecado, nos dio vida juntamente. Estos versículos nos dicen a nosotros que definitivamente el hombre, desde su nacimiento, desde la eternidad, es que pecador. Y que la única forma... Mira. Aquí, el comentario bíblico... Léelo. No, pero oye, primero. No es comentario de fe. Hay un comentario, creo que es parte de Efesios, pero también de Romanos. Dice algo de Romanos. Sí, porque estos pasajes aparecen también Romanos. en otras cartas y el tema se trata en otras cartas. Es como si fuera no, Mateo o algo así. Tal vez, pero en este caso específico, Romano también lo escribió Pablo. ¿Leo el comentario? Lee el comentario, mi amor. Por gracia. Me hace el comentario en Romanos. Está bien, pero entonces no, si lo que te dice es que vayamos a Romano, no. No, voy a seguir. Lee. Habéis sido salvados. La salvación significa que Dios ya ha declarado justo al creyente en Cristo. Le aseguran la vida eterna. Y Eso no parece predestinación. Fíjate, Vuelve y empieza y léelo. que ha declarado. Predestinados a salvación, aún los que están muertos en pecado, porque Dios quiere que se salven. Claro. Es que la oferta de salvación es para todos. Ahora, si no hay arrepentimiento, esa predestinación de salvación no va a No operar. hay. aunque tu espíritu esté apagado, Dios todavía tiene su oferta y al cabo. Claro, eso se llama gracia preeminente. Ya está ahí. La gracia del Señor es para todos. Si tú no la haces, tampoco decirlo. Si tú no te arrepientes, la palabra clave en todo esto es Si arrepiéntete. tú no te arrepientes, es como si no lo estuvieras obteniendo. No la aprovecha. Es un regalo que tienes al lado. Pero no estás aprovechando. Porque no te das cuenta. No te Ahora. das cuenta porque tu carne te engaña. Vamos de nuevo a profundizar en esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjate que es rico en misericordia, y misericordia no es lo mismo que amor. Se parecen, Pero no es lo mismo. pero no es lo mismo. ¿En qué se diferencia la misericordia? Vamos a ver. El amor te mueve a tener. Estamos hablando de la misericordia y el amor de Dios. ¿Qué tiene de distinto la misericordia del amor de Dios? Si alguien te va a hacer daño, pero tiene misericordia de ti, no te hace daño. Y si alguien te quiere dar un regalo
hace porque tiene misericordia de ti, lo hace porque te ama y te quiere dar un obsequio. Te estás acercando. Oigan esta definición de la misericordia para que la tengan clara siempre. Cuando le hablen de misericordia, cuando ustedes lean en sus Biblias la palabra misericordia, entiendan el contexto verdadero de lo que es el término misericordia. Óiganme, presten atención. Misericordia es todos aquellos actos que el Señor hace en favor de alguien, aún sin esa persona merecerlos. Usted merece Como el sacrificio, ¿verdad? condenación, pero por la misericordia de Dios, esa condenación no se te da. ¿Me sigue? Yo, por ejemplo, vamos a suponer, cometí una infracción en la calle con el carro, me comí una luz. ¿Qué es lo que merezco? Que me den un ticket. Pero por la misericordia. Pero por la misericordia del guardia que me paró, no me dio el ticket. Yo merecía el ticket, pero el policía no me lo quiso dar. Yo merezco ser condenado porque tengo una naturaleza pecaminosa, pero el Señor, por su misericordia, no me condena. ¿Ok? Ahora, está íntimamente ligada al amor de Dios. Ahí se ve la predestinación. De En nuevo, lo que acabas de decir se ve la predestinación. pues claro, pero de nuevo, ¿entienden Y la que... algo de libre albedrío también. ¿Entienden lo que es la misericordia entonces? Sí. Es ese juicio que Dios tiene contra nosotros, con nosotros, que es bueno, que ¿verdad? Que lo retiene, Dios lo retiene, Dios lo aguanta y no hace nada Que tengas que pagar. que tengas tú que pagar. Digo, si el Señor nos quita de su misericordia, estamos en problemas. La misericordia también está bien íntimamente ligada ¿a qué? Al amor y a qué más. Al amor. Y a qué, dilo claro, A a la gracia. Bueno, por la gracia de Dios que somos salvados. Claro. Ok, de nuevo. Pero Dios que es rico en misericordia, quiere decir que Dios da muchos break. Es rico en misericordia. Oportunidades. Da muchas oportunidades. Y las da Claro. por su gran amor. Y la da por su gran amor con que nos amó. Aquí Eso lo es lo que dice. nos mueve, exacto. Claro. Da esa misericordia porque tiene un gran amor. ¿Y ese gran amor qué es? Gracias. La gracia. La gracia. Ahora, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Viste? Terminó la expresión diciendo, esto es por gracia, esto es porque Cristo quiere, no porque usted elige a Cristo. Es porque Cristo le ha placido elegirlo a usted. Libre albedrío. ¿Viste la diferencia? El libre albedrío te va a decir, no, tú puedes elegir a Cristo. Y por esto nos trae. Y por eso es que yo traigo esta lectura. Porque la base... Aquí se vio todo lo que hemos estudiado. Claro, se ve todo lo que hemos estudiado en esto. Es que, de nuevo, la base de la predestinación, ¿cuál es? Que la predestinación, su base teológica, está fundamentada en ¿qué? En la gracia. Pero en el libre albedrío, su base teológica está fundamentada en ¿qué? En Dios. No, en las obras de la fe. Esa es la diferencia. Aquí nos habla de obras. Estos versículos, esta porción bíblica. Y esta porción bíblica es fundamental para entender la gracia. Aquí no habla de obras. Aquí el hombre no ha hecho nada. Habla de gracia. Aquí de lo que habla es de la gracia. Y vamos a seguir porque el tiempo avanza. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira todo lo que el creyente puede aprovechar una vez conoce a Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y oigan, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. No te creas que es por ti. No es por ti. Que algo tú hiciste. Tú no hiciste nada. Tú lo que has hecho es, si has hecho algo, arrepentirte. Y si no te arrepientes, te lo perdiste. El arrepentimiento consuela
Y el mismo arrepentimiento, ¿ves? Dios es el que te mueve a arrepentir. Te mueve a arrepentirte porque ¿qué, Diego? No. Cuando Dios te mueve a arrepentirte es porque Dios ha hecho ¿qué? ¿Te ha qué? Convencido. Convencido de pecado. Muy bien. Ahora, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hoy, lee el 9, Clarimar. Léelo, Marily. No por obras para Fuerte. no por obras para que nadie se Gloríe. ¿Qué quiere decir eso? No por obras. No por lo que tú hagas. No por lo que tú hagas. Para que nadie se las eche. Aquí no hay obra. Para que nadie se las eche. Les estoy diciendo, estos versículos son claros y refutan totalmente el libre albedrío y afirman la predestinación, no por obras. ¿Cuál es la base teológica del libre albedrío? La obra. Las de obras. Las obras. Y Pero aquí, no por obra. claro, y Pablo está diciendo Y bien. esto salió de la boca de Dios. Claro, y Pablo está diciendo aquí, miren señores, Y nadie le gana la boca de Dios. y nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya. Oigan esto, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos los seres humanos, ¿Qué es hechura? que somos hechos de Él, hechura suya. Oigan, todos los seres humanos, Dios los hizo ¿para qué? Lean el versículo. Versículo 10. Para buenas obras. Para buenas obras. Dios nos ha hecho a nosotros y ha entrado en nuestras vidas para que nosotros seamos gente buena, Buena. ¿De utilidad? de utilidad. Dios no quiere que la gente nazcan niños para que sean delincuentes. ¿Tú crees que Dios quiere que los niños que nacen hoy sean delincuentes? Dios no quiere eso. Dios sabe que nacieron con una naturaleza pecaminosa, Pero quieren guiarlos por otra naturaleza. pero Él quiere llevarlos a otra naturaleza. Muy bien, Clary. Él quiere llevarnos a otra naturaleza. Y nos corresponde a nosotros Seguir lo que discernir, entender, arrepentirnos y comprender que ese es el camino que nos conviene. Y que en ese proceso Dios es el que nos llamó. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Claro que sí. De nuevo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Oigan, mira cómo termina Clarimar. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A qué les sabe eso? Predestinación. La predestinación. La que Dios preparó de antemano. O sea, Dios las preparó de antemano, Dios lo sabe. La que es como diciendo la que yo predestino. Parece por la buena obra. Ya sé que. La Claro. buena obra. Y para las personas, Y la buena obra es el fruto de la salvación. claro, claro. No es que Dios escribió en un libro, en tal año, en tal día, en tal hora, fulano va a hacer esta buena obra. No. Eso que preparó las buenas obras no quiere decir eso. No se puede tomar así. Lo que quiere decir es que el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros hagamos buenas obras. Y su propósito es desde antes de la creación. Él ha pensado ya eso. Porque Dios es bueno. Dios no tiene malos pensamientos. Su mente no lo engaña. Su mente no lo engaña. Pero no quiere y en este proceso de santificación, Y en ese proceso de santificación, ajá. porque supone que las buenas obras es de Él. Okay. Y lo vamos a dejar aquí. Está muy interesante, ¿verdad? La semana que viene vamos a continuar con las obras de la fe, estudiar las obras de la fe, estudiar las obras de la ley, luego los atributos del Señor y cerramos entonces con un resumen breve de lo que es la predestinación y de lo que es el libre albedrío. Nos quedan todavía una semana. Clarimar. Y después ¿Ok? seguimos con. Y después seguimos con los versículos que les ha gustado, Sí, ¿verdad? todo muy interesante. Muy interesante. Este De fue nuevo, el más interesante de aquí. ¿sí? No, Si para- te pregunto qué es la gracia, Clarimar, un fruto. no, Un favor inmerecido de Dios. el favor inmerecido de Dios. Digan los dos contextos en los que podemos entender la gracia. Salvación A través de la salvación y es lo que
Diego, ¿qué pasa? Lo machaqué bastante. Sí, me olvidas. Salvación Grano. como un don, Ay. Se me olvida. como un fruto del Espíritu. Don y fruto para ella. Claro, ¿ok? Por ahí podemos entender, en esos dos contextos podemos entender Un favor inmerecido. lo que significa la gracia, ¿verdad? Como un favor inmerecido del Señor en la salvación y como don y como fruto. Muy bien. ¿Ok? Y tenemos claro que nuestra salvación es por la gracia del Señor. ¿Ok? Tenemos eso claro. ¿Y qué es la santificación? Como un proceso. Dilo. Como un proceso. Es el proceso por el cual Por el todos cual los creyentes, dime. Después que te arrepientes, un proceso que te da la gracia. Que te da la gracia, ¿qué más, Clarimar? Es por el cual todo el creyente tiene que pasar. Todos los creyentes tienen que pasar una vez que los creyentes se convierten, ¿verdad? Han visto a Dios, han conocido a Dios. Tienen un encuentro con el Señor, ¿verdad? Hay que tener un encuentro con el Señor para eso. Bueno, pues entonces vamos a pasarle a Dieguito de nuevo otra vez la dirección del culto. Y vamos a terminar, Diego, con un corito. ¿Ok? Estamos de fiesta con Jesús, haciendo que aquí. Y estamos reunidos en la mesa, que Cristo espera feliz. Estamos de fiesta con Jesús, haciendo que aquí. Ajá. ¿Vas a Claridad. animar? Pasemos. Despídete de los hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Si no han ido a orar, que vayan a orar. Que nunca pierdan la fe. Amén. Y que lo que significa la gracia es el favor inmerecido de Dios, lo que se puede ver por el don, el fruto y la El don, el fruto, la salvación del creyente. Que Dios les ¿Qué más? bendiga y que nunca Una palabra de exhortación a los hermanos. y que nunca pierdan la fe. Ok. Que Dios les cuide. Amén. Que Dios les bendiga, Ajá. que Dios les cuide. Si no hay orar, que vaya a orar. Que se aparten de Dios. Amén. Que nunca se aparten de Dios. Y que si tienen un rato, aunque sea, hablen con Dios y sigan en su camino. Y sigan en sus caminos.
Amarilis. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche a los hermanos que nos escuchan. Y mi exhortación en esta noche es a que busquen del Señor. Que el Señor está, dice en una porción que el Señor está a la puerta, ¿verdad? Y llama. Si alguno oye mi voz, yo entraré. Así que la exhortación es a que busquen del Señor. El Señor está a tu lado, aunque no le veas. El Señor está a tu lado en medio del quebranto, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, del dolor, en medio de cualquier situación que tú estés pasando, que a lo mejor tú crees que nadie te escucha, que nadie te ayuda, que estás solo. No, Dios está, mira, al ladito tuyo sentado, acostado donde tú estés. Y Dios quiere ayudarte, solamente tienes que permitirle que entre a tu corazón y permitirle que Él obre en tu vida como Él quiere. Amén. Dios te bendiga. Amén. Te la bendiga. Amén. Pues le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta linda experiencia en este día, en esta noche. Nos despedimos de los hermanos de YouTube Cristiano, también de los hermanos de la radio. Mi nombre es Serafín Alarcón y mi familia, ¿verdad?, Clarimar, Dieguito, Amarilis y yo. Somos el ministerio Tu Primera Iglesia. Les recordamos a los hermanos que nos escuchan en la radio o que nos ven por la internet, o si también de aquí de nuestra comunidad, que si usted conoce alguna familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar, se puede comunicar conmigo al 787-204-2680. De nuevo, si usted conoce alguna familia que está pasando por un momento difícil, ¿verdad?, que no tenga alimentos en su hogar, me da una llamadita al 787-204-2680 y nosotros con mucho gusto como ministerio le vamos a dar la mano a esa familia. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por su atención y por sobre todas las cosas por la experiencia maravillosa, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra en familia y con ustedes compartirlo. La salvación del ser humano está en las manos del Señor, no está en las manos nuestras. Ni yo, ni nadie puede hacer nada para ser salvo. La salvación viene de parte de Papá Dios. Pero si algo tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado. Y todos los días cometemos errores y todos los días pecamos. Quiere decir que todos los días debemos ir a la presencia del Señor y decirle: mira, Señor, lo siento, me equivoqué, pequé, no debí decir lo que dije, no debí mirar lo que miré, no debí hacer lo que hice. Y en esa experiencia y en esa dinámica con el Señor diaria, el Señor nos va cambiando, nos va moldeando, nos va haciendo, ¿verdad?, mejores personas y por lo más importante, nos da su salvación. Y si eso está claro en nuestros corazones, que lo único que necesitamos es arrepentirnos y reconocer nuestra naturaleza y reconocer que estamos mal, que a veces metemos las patas y que somos pecadores, el Señor hace el resto. La parte difícil de la salvación ya la hizo Cristo en el Calvario hace 2000 años atrás. Así que realmente lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pero arrepentirnos genuinamente, de corazón, ¿verdad? No decir: Señor, me arrepiento, y después a la media hora volver y hacer lo mismo. Porque Papá Dios no es tonto, Él sabe todo y Él conoce nuestras intenciones, mucho mejor que las nuestras. Así que los dejamos con esa palabra de exhortación, ¿verdad?, para que meditemos todos, porque todos tenemos que meditar sobre eso, porque todos somos pecadores. Y le damos gracias al Señor por eso. Vamos a estar en comunión entonces para orar y cerrar este culto que Dieguito lo ha dirigido muy bien. Un aplauso para Dieguito. ¿Verdad? Y un aplauso para Cristo, que ese es el más importante, para Cristo. Amén. Amén. Le damos gracias a Papá Dios. Vamos a estar en comunión, jóvenes. Padre, te doy gracias nuevamente por esta experiencia. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque somos pecadores. Reconocemos, Señor, que te necesitamos y que si tú no estás en nuestras vidas, estamos perdidos. Por eso en esta hora, Señor, yo me dirijo a ti junto a mi esposa y a mis niños y a mis vecinos, junto a todos los hermanos que nos ven por medio de la internet o nos escuchan, a que tú, Señor, tengas misericordia de nuestro país, que tú, Señor, extiendas tu misericordia a este país y al mundo entero.
Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros y multiplique los dones y el fruto. Señor, yo no lo puedo hacer, lo reconozco. Reconozco, Señor, que soy insuficiente y que si tú no me ayudas, Señor, soy un desastre. Así que ayúdame, Señor, y ayuda a mis vecinos, y ayuda a mis hermanos y hermanas en todas las partes del mundo que nos ven. Guíanos, Señor, a entender cada día más que los días se acortan. Ayúdanos, Señor, a que el apetito por leer tu palabra, por buscar y ver cosas buenas, Señor, y no aquellas que nos enferman y que nos contaminan. Que tu amor y que ese amor en nosotros crezca cada día más. Pongo en tus manos la vida de todos mis vecinos, de sus familias, de sus hijos, de sus tíos, de sus padres, de sus abuelos. Pongo en tus manos las familias de toda esta comunidad. Y pongo en tus manos también las familias de todos mis hermanos que nos ven y nos escuchan por otros medios. Ayuda a Marilis, ayuda a Clarimar, a Diego, y ayúdame a mí, Señor, a ser un buen pastor en esta casa. Y límpiame, Señor, y ayúdame siempre a reconocer cuando estoy mal, porque soy hombre pecador. Pero gracias, Señor, por tu amistad y por la salvación tan linda que nos has dado, a pesar de que no la merecemos. Y hemos orado en el nombre del único Dios del universo que se llama Jesucristo. No hay otro Dios. Tú eres el único Dios, Papá Dios. Cristo Jesús. Ese es tu nombre. Amén. Amén. Despídanse de los hermanos. Dios le bendiga. Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les cuide. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos acá. Amén.